Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí entonces conectándonos para iniciar nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca el curso de física y vamos a estar viendo un último tema, ¿no? Como ya les había mencionado la semana pasada. Con este tema ya vamos a estar terminando lo que es el segundo bimestre, ya para pasar al siguiente, ¿no? Ya al tercero. Y este tema que vamos a ver hoy es estática. Vamos a ver la primera parte de este tema nada más, así que vamos a ver conceptos bastante sencillos, ¿ya? No va a estar muy complicado. Y bueno, vamos a aprender algunas cosas interesantes, ¿no? Que vamos a seguir aplicando el próximo bimestre. Porque los temas posteriores, ¿no? Como son dinámica, por ejemplo, o trabajo, potencia, se relacionan mucho con este tema de estática, ¿ya? Entonces vamos a ver este tema el día de hoy. A ver, vamos a pasar a asistencia. Está Adriana, muy bien. También está José, muy bien. Ya está. Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿Ya? Está. A ver, ¿qué es la estática? Muy bien, ¿qué es la estática? La estática se define como una rama de la mecánica, ¿ya? Que la mecánica es una parte del estudio de la física, obviamente, pero en este caso cuyo objetivo será analizar las condiciones que van a reunir un conjunto de fuerzas, ¿no? Las condiciones que van a reunir un conjunto de fuerzas, o cuplas también, que van a actuar sobre un cuerpo para que lo mantengan en equilibrio. ¿Ya? Estas palabritas son importantes en estática, el concepto de fuerzas y el concepto de equilibrio. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos entender el concepto de fuerza? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza será una magnitud vectorial porque va a tener una dirección definida, ¿ya? Que va a medir la interacción de dos o más cuerpos. Mide la interacción, cómo interactúa. Esta interacción se puede dar en distancia o en contacto, ¿no? Muy bien. Luego, vemos también que la fuerza va a hacer que los cuerpos que están en equilibrio cambien su movimiento o también puede hacer que se deformen. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos energía, acerca de la energía elástica, por ejemplo, ¿no? Cuando existe una energía elástica, existe una deformación en el cuerpo. ¿Ya? Pero por ahora no. Por ahora solamente vamos a estudiar cómo las fuerzas actúan para que se produzca el equilibrio, ¿no? Que se menciona ahí del equilibrio. Muy bien. La unidad en esta magnitud, que es la fuerza, se va a medir en newtons. Es decir, la fuerza se va a medir en newtons. 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons, etc. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Una vez que ya entendimos lo que es fuerza, entonces ahora vamos a ver algunos tipos especiales de fuerzas, ¿no? Dentro de las fuerzas mecánicas usuales, vamos a tener algunas, como por ejemplo, la fuerza de gravedad o el peso, va a ser un tipo de fuerza bastante utilizado, ¿ya? También tenemos la fuerza de tensión y la fuerza normal o de reacción. ¿Cuál es la fuerza de gravedad o peso? Bueno, este es el concepto bastante usual que nosotros entendemos, que se va a hallar debido a la interacción que existe entre un cuerpo y la Tierra, ¿no? Ustedes saben que la Tierra atrae a todos los cuerpos a su centro. Entonces, al haber esta atracción, esta produce precisamente una fuerza. Esta fuerza es la que se le llama peso, ¿no? Cuando decimos yo peso 10 kilos, yo peso 20 kilos, yo peso 30 kilos, yo peso 50, 60 kilos. Cuando decimos eso, en realidad no estamos hablando de esta fuerza. A veces usamos mal esa palabrita del peso. ¿Por qué? Porque lo que se mide en kilos no es el peso, o sea, no es una fuerza en sí, sino es la masa que nosotros tenemos. ¿Ya? O sea, la masa es lo que se mide en kilos. ¿Y el peso entonces en qué se mide? Como habíamos dicho anteriormente, el peso es una fuerza, por lo tanto, al ser una fuerza se va a medir en newtons. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular cuánto peso tenemos entonces? Vamos a hacerlo mediante esta fórmula que está aquí. Esta de aquí. W es igual a m por g, o peso es igual a masa por gravedad. ¿No? Entonces, para calcular el peso, multiplicamos nuestra masa. Por ejemplo, si pesamos o tenemos de masa 50 kilos,
Multiplicamos 50 por la gravedad y mi gravedad será 10, ¿no? 50 por 10, 500 newton. Esto en realidad será mi verdadero peso, ¿no? O sea, esa es la fuerza con la que la Tierra me atrae hacia el centro de esta, ¿ya? Eso se mide en newton, ¿ya? Así hallamos el peso entonces de cualquier objeto, de cualquier persona. Luego tenemos la fuerza de tensión. ¿Cómo calculamos la fuerza de tensión? La fuerza de tensión se menciona que es de tipo electromagnético, ya que se genera al interior de las cuerdas, los cables, los hilos, etc., ¿no? Y esta se va a presentar como una resistencia al estiramiento. Obviamente, cuando jalamos una cuerda, si ejercemos una fuerza que no es muy fuerte, ¿qué va a pasar? Va a existir una resistencia a romperse, ¿no? Cuando ustedes jalan una cuerda, no se rompe así de fácil, ¿no? Ofrece una resistencia y ustedes tienen que jalar la cuerda para que recién se rompa, ¿no? Entonces, esa fuerza de resistencia que está al interior de las cuerdas se denomina tensión, ¿no? Si hacemos un corte imaginario, así como aquí al interior de esta cuerda se produce una fuerza de tensión. ¿Cómo calculamos esa fuerza de tensión? Ya de acuerdo a los datos, ¿no? De acuerdo a los datos que me den, yo analizo cuál podría ser esa fuerza de tensión, ¿ya? Muy bien, y luego tengo la fuerza normal o de reacción. Esta se va a producir cuando existan dos cuerpos que estén en contacto, ¿no? Dos cuerpos o superficies y existe un contacto entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque sobre un muro, ¿no? O sobre un piso. ¿Qué pasa entonces? El bloque ejerce un peso, porque la gravedad lo atrae hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero, ¿por qué el bloque no se hunde? ¿Por qué el bloque no se hunde hasta el centro de la Tierra? Porque existe otra fuerza, que será la fuerza que ejerce el piso, que lo impulsa hacia arriba y contrarresta su peso, ¿no? Como la fuerza de resistencia es mayor, entonces el bloque se mantiene ahí quieto, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos todos esos componentes hasta ahora. Y con esto vamos a estar desarrollando los ejercicios, ¿ya? Pero vamos a estudiar también alguna propiedad importante. El equilibrio. Ahí está. ¿Qué es el equilibrio entonces? ¿Cómo podemos entender nosotros el equilibrio? El equilibrio se va a existir cuando alguna interacción entre cuerpos, ¿no? o algún sistema presentado no experimente aceleración. Es decir, no va a existir movimiento, ¿ya? Entonces la aceleración será cero, ¿ya? Puede haber dos tipos de equilibrio. El primero, el que ya dijimos, el equilibrio estático, donde la velocidad sea cero. O también podríamos decir que el equilibrio es cinético. ¿Cuándo es cinético? Cuando la velocidad aquí va a ser constante, es decir, no va a cambiar. Se va a mantener siempre igual, ¿no? Si tiene 10 metros por segundo, siempre va a tener ese valor, ¿ya? Si se da o bien uno o bien el otro, en ambos tendremos equilibrio. También podemos considerar otros tipos de equilibrio, por ejemplo, equilibrio de traslación o equilibrio de rotación, ¿no? Ya estos son casos especiales, no son muy comunes. El equilibrio de traslación será el estado de reposo donde los equipos no se muevan, ¿no? Como ya dijimos, aquí no se mueven, no se trasladan. Y el equilibrio de rotación serán los cuerpos que no giren, ¿ya? Hay casos donde, por ejemplo, tenemos cuerpos que tienen algún centro de giro o alguna bisagra, por ejemplo, que los va a hacer girar. Entonces va a existir equilibrio cuando, a pesar de que puede girar, no va a girar, se va a quedar ahí estático en la posición que tiene, ¿no? De repente porque existe otra fuerza que lo está jalando en dirección contraria, ¿ya? Entonces, estos dos equilibrios vamos a presentarlo en dos condiciones de equilibrio. Entonces, mi primera condición de equilibrio, es la que vamos a ver a continuación, que es la que me va a servir también para resolver los ejercicios, es esto, ¿no? Primera condición de equilibrio. ¿Cuándo va a existir equilibrio? En estática se va a dar el equilibrio cuando la suma de fuerzas que actúe sobre un cuerpo sea cero, ¿ya? Esto se basa en ¿cuál ley? En la tercera ley de Newton, ¿ya? Más adelante ya vamos a ver cuáles fueron las dos primeras, la primera y la segunda ley, todavía no lo vamos a ver eso. Pero aquí ya podemos ir viendo la tercera ley, porque es una de las más sencillas.
¿Qué me dice la tercera ley de Newton? Me dice, siempre que un cuerpo ejerza una fuerza, acción sobre otro cuerpo, el segundo cuerpo va a ejercer una fuerza de igual valor, pero opuesta. Es lo que se conoce como acción y reacción, ¿no? Principio de acción y reacción. Si tú ejerces una fuerza de acción, vas a obtener una fuerza de reacción, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos un jovencito que está aplicando una fuerza de acción, ¿no? Sobre la pared, está empujando la pared. Pero la pregunta es, ¿por qué la pared no se cae, ¿no? ¿Por qué la pared no se derrumba? Ah, porque la pared, debido a su estructura, provoca también una fuerza contraria de reacción. Entonces, entre ambas fuerzas, se cancela. Y como se cancela, se mantiene el equilibrio, pues, ¿no? Ahí está. Se mantiene el equilibrio y aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada cuando en realidad sí existen ahí dos fuerzas que se están compensando, ¿ya? Entonces tenemos que ser bien observadores para ver cuáles son esas fuerzas que actúan ahí. ¿Cómo lo planteamos matemáticamente? Matemáticamente será así, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y se va a cumplir que las fuerzas que van a la derecha, la suma, este símbolo de sigma significa sumatoria, ¿ya? Por si no se acuerdan. Sumatoria o suma de las fuerzas que van a la derecha es igual a suma de las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Ya? Ese es en el eje X, en el eje horizontal. Y en el eje vertical o el eje Y, suma de las fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la suma de las fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya? O sea, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como arriba hacia abajo, tienen que ser iguales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un bloque. Fíjense cómo está dispuesto este bloque. Este bloque está sostenido por una cuerda. Aquí hay una cuerda que lo sostiene. ¿Ya? Y no se cae. Me dicen que está en reposo. ¿Cómo hace este bloque para estar en reposo? Entonces, existe aquí una cuerda que lo sostiene y también hay una fuerza aquí que lo está jalando. ¿Por qué este bloque no se mueve? ¿Por qué se mantiene su velocidad en cero? Porque si yo hago una descomposición, me voy a dar cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Fíjense, vamos a hacer un análisis. Además de tener esta fuerza que lo jala hacia la derecha, ¿no? Y esta tensión que va hacia arriba, ¿qué otras fuerzas actúan? También está la fuerza de gravedad o el peso que lo está empujando hacia abajo. Entonces, esta fuerza de aquí, que es la tensión que está en diagonal, yo la puedo descomponer y eso es lo que vamos a hacer para poder compararla con las otras. Descomponiendo esta diagonal me sale un componente arriba y un componente a la izquierda. Cumpliendo entonces esta condición de equilibrio que hemos visto aquí, ¿no? La condición de equilibrio, ¿qué me dice? La condición de equilibrio me dice que todas las fuerzas que van, borramos esta diagonal entonces porque ya la descompusimos. Entonces el principio me dice, todas las fuerzas que van hacia la derecha, por ejemplo F, tiene que ser igual a las que van hacia la izquierda. O sea, estas dos tienen que ser iguales, ¿no? Y todo lo que va hacia arriba, o sea, esta de aquí, tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo. Entonces estas dos serán iguales, ¿no? Entonces así vamos a trabajar más o menos para tener una idea con esta primera condición de equilibrio, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora sí los ejercicios. A ver, número 1. Calcula el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Tenemos aquí que la esfera pesa 8,2 kilogramos. Y me piden a mí la tensión. Sabemos que aquí si hacemos un corte imaginario, ¿no? Haciendo un corte imaginario vamos a encontrar ¿qué cosa? Que aquí existe una fuerza, que es precisamente la fuerza de tensión, ¿no? Lo que nos están pidiendo encontrar. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿cuánto será eso? Acá no me dicen que se está moviendo, entonces probablemente está en reposo. Quiere decir que aquí la velocidad del bloque es 0. ¿No? No está en movimiento, está en reposo. Si está en reposo, entonces se tiene que cumplir la condición de equilibrio, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la esfera. Ya tenemos una, la tensión, que es esta de acá, ¿no? La que está en rojo. ¿Qué otra fuerza también actuará sobre la esfera? Una fuerza que siempre está presente es la fuerza de gravedad, ¿no? O también conocida como peso. ¿Cuánto será ese peso? Aplicamos la fórmula del peso, entonces la fórmula del peso es masa por gravedad, ¿sí es?
tenemos que la masa es 8,2, ¿no? Peso será entonces 8,2 por gravedad. ¿Y gravedad cuánto es? Mi gravedad aquí es 10, ¿no? Ya está. Multiplicamos 8,2 por 10, esto será 82, ¿no? 82. ¿82 qué? 82 newton. Ya está. Ya tengo mi peso, entonces. Mi peso es 82 newton. Si mi peso es 82 newton, entonces, ¿qué puedo afirmar ahora? Ese es mi peso, 82 newton. Ahora lo que podríamos aplicar es la primera condición de equilibrio, ¿no? Primera condición de equilibrio. La última propiedad. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio me dice que en un cuerpo que está en equilibrio, como es este caso, ¿ya? ¿Qué se va a cumplir? Ya, pues aquí se va a cumplir que la suma de fuerzas que van hacia arriba, ¿no? En el eje Y, suma de fuerzas que van hacia arriba, tiene que ser igual, suma de fuerzas que van hacia arriba, así mejor. Tiene que ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo, ¿verdad? Listo. Esto se cumple por la primera condición de equilibrio. Entonces, con eso ya podemos sacar la tensión, ¿no? Si nos damos cuenta cuáles son las fuerzas que van hacia arriba, la única fuerza que va hacia arriba es la tensión, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, acá será tensión es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia abajo? El peso, ¿no? W. Ya está. Con eso calculamos entonces que la tensión es W, y W es 82, ¿no? 82 newton. Y esa será mi tensión, nada más. ¿Eh? Eso es todo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, en los casos así, es sencillo porque ambas fuerzas tienen que ser iguales para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una de las dos fuera mayor? ¿No? ¿Qué pasaría si una fuera mayor que la otra? Si la tensión fuera mayor que el peso, entonces, ¿qué pasaría? Estaría en movimiento, la pelota estaría subiendo, ¿no? Y si el peso fuera mayor que la tensión, ¿qué pasaría? Sencillamente rompería la cuerda y caería al piso. Entonces, por uno o por otro lado, no estaría estática, estaría moviéndose, ¿no? La pelotita estaría moviéndose. Pero en este caso, como no me dan ninguna velocidad, yo asumo que es una posición estática. Es decir, que su velocidad es cero, ¿no? Y por eso puedo afirmar el principio de la condición de equilibrio, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el 2. El 2 me dice, calcula el modo de la tensión en el cable. Tengo aquí entonces una polea, ¿ya? Este es un elemento que vamos a ver en varios ejercicios, así que tenemos que entender cómo funciona. A ver, la polea me dice que está sujetando un bloque de 4 kilogramos. Es decir, va a haber este bloque y este bloque va a tener ¿qué tiene todo bloque? Todo bloque que tiene masa tiene peso, ¿verdad? Calculamos el peso, entonces peso es masa por, ya ustedes saben, pues, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor con letras. Peso es masa por gravedad. Ya está. Peso es, masa aquí es 4, gravedad es 10, 4 por 10, peso será 40 newton, ¿no? Entonces ya está. Ese es el peso que vamos a observar aquí, 40 newton. Ahora, además de este peso, ¿qué otra fuerza actúa sobre el bloque? Vamos a analizar el bloque, ¿no? La gravedad. La gravedad ya está incluida aquí, pues, ¿no? Aquí cuando calculamos el peso, ahí ya está incluida la gravedad. ¿Qué otra fuerza actúa?
Si nos damos cuenta, aquí hay una cuerda, ¿verdad? Tensión. Claro, exacto. Entonces va a haber una fuerza de tensión. Esto va a ser entonces una tensión. Aquí va a haber una tensión. Ya está. Si es una tensión, quiere decir que va a impulsar al cuerpo hacia arriba, ¿no? Acá abajo tenemos el peso, que ya hayamos que era 40. Y arriba tenemos una tensión. Ahora, ¿cuánto será esta tensión? ¿No? Esta tensión va a ser tanto lo que jale hacia arriba, ¿no? Como lo que jale la polea hacia abajo. Ahora, ¿cuánto será? Aquí tenemos nosotros que calcular lo siguiente. En una tensión, en una polea, esta tensión va a afectar a ambas cuerdas, ¿no? Tenemos aquí ambas cuerdas. Bueno, en realidad es una sola, ¿no? Es una sola la cuerda, pero se divide en dos partes. Sale 20. Se divide en dos partes. ¿Qué va a pasar? Claro, este valor se va a dividir en ambos lados, por igual, ¿ya? Entonces, a ver, para formularlo de manera precisa, vamos a ponerle entonces acá un valor. Esta tensión todavía no le vamos a poner ningún valor. Vamos a poner por aquí que esto sea una tensión T. Y como es la misma cuerda, aquí tiene que tener el mismo valor por acá, T. Nosotros ponemos tensión T por aquí, tensión T por aquí. Y como ambos valores se suman para darme este valor de acá, T más T, esto será 2T. ¿Ya? En otras palabras, la tensión de la polea en total será 2T. ¿No? Ya está. Finalmente, ¿qué hacemos? Aplicamos también la primera condición de equilibrio. Ponemos por acá. Primera condición de equilibrio. Y al aplicar la primera condición de equilibrio, lo que hacemos es igualar, pues, ¿no? Todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. Lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Haciendo eso, entonces, las fuerzas que van hacia arriba serán 2T, pues, ¿no? Vamos a poner de frente ya, ¿no? 2T va a ser igual a 40. Y este 2 pasa a, los que están multiplicando, pasa a dividir, ¿no? 40 entre 2, mi tensión será 20. 20 newton. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces recordemos eso. Siempre que tengamos aquí dos tensiones por dos lados, se suman y me va a dar la tensión total de la polea. ¿Ya? Y a mí me pedían calcular solamente la tensión en el cable 1, o sea, será T nada más. T será 20. ¿Ya? Muy bien, José. José ya había sacado el resultado. Vamos a ponerle su punto. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar entonces, a ver, ahí mientras va cargando. Vamos a avanzar. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Lo que hacemos es dividir. Dividimos ahí a la polea en dos partes. Y ahí tenemos T más T, 2T igual a 40, T vale 20. Muy bien, continuamos por acá. 3. Determina el módulo de la tensión en T en newtons si en el cable, si el sistema se encuentra en equilibrio. Ya. Entonces, otra vez tenemos un sistema con polea. Lo que vamos a hacer es otra vez analizar cada parte. Me dicen que esta tensión es T. ¿Ya? Quiere decir que si esto es T, este cable, que es el mismo cable de aquí, va a tener la misma tensión. Entonces aquí también va a ser la tensión T, ¿no? Y si este cable es el mismo por acá, quiere decir que aquí también va a tener el mismo valor. Quiere decir que esta tensión aquí va a ser T. Entonces fíjense cuántas fuerzas hay que tienen ese valor. Por aquí hay una tensión T. Por aquí hay otra tensión T. Por aquí hay otra. Como aquí los dos están en una sola polea, estos dos se van a sumar, ¿no? T más T, 2T. Entonces aquí me va a dar una tensión compuesta que sea 2T. Ya está. Finalmente, ¿qué va a pasar?
vamos a tener el siguiente dibujo, ¿no? Vamos a volver a dibujar, a ver, el bloque solamente con las tensiones, ¿ya? El bloque de aquí que pesa 90 newton. Da 30. 30, ya vamos a ver. 90 newton es lo que pesa el bloque. Y por un lado tiene una tensión T. Por otro lado tiene una tensión de 2T. Claro, y como ya sabemos, 90 newton indica su peso. Quiere decir que hacia abajo el peso es 90 newton, ¿no? Ese 90 newton, en vez de ponerlo acá, lo podemos poner acá abajo, ¿no? 90 newton. Entonces tenemos T por aquí. 2T por aquí. Y aplicando la primera condición de equilibrio, ¿no? Vamos por acá. Primera condición de equilibrio. ¿Cómo se llama el bebito Blessing? ¿Alejandro Manuel? Sí, ¿no? Hacemos la suma, pues, ¿no? Todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, T más 2T tienen que ser iguales a 90. T más 2T, 3T. El 3 pasa a dividir. Y 90 entre 3, ahí está exactamente. Será como dijo José, 30 newton. ¿No? Mi punto. Ahí está, muy bien, José, muy bien, excelente, excelente. Vamos a ver su punto también. Ahí está. ¿No? Claro, como vemos entonces, es cuestión de analizar en detalle cada parte de las fuerzas que intervienen, ¿no? En este caso teníamos dos tensiones hacia arriba y un peso hacia abajo. Entonces ahí están las fuerzas contrarias que tenemos que analizar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el 4. Creo que con este terminamos, me parece. 4. Calcula el módulo de la fuerza de tensión en N en la cuerda. Si la masa del bloque es 3 kilogramos, considera el sistema en equilibrio. Ajá, aquí ya intervienen más fuerzas, ¿no? Me dice primero que la masa es 3 kilogramos. Vamos a colocar entonces ahí. Si la masa es 3 kilogramos, ¿cuánto será el peso? Ya lo podemos calcular al ojo, ¿no? Al ojo es, masa es, perdón, peso es, El total sale 50. 50, ya vamos a ver. Aquí el peso es masa por gravedad, entonces sería masa es 3 por gravedad que es 10, su peso será 30, ¿no? El peso es 30, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas actúan? Tenemos esta fuerza F que no conocemos. No sé cuánto valdrá esta fuerza F, ¿no? Y tenemos acá la tensión. A mí me están pidiendo esto de aquí, ¿no? Esta tensión me están pidiendo a mí. Si yo aquí un corte, aquí voy a encontrar tensión T. Ahora, ¿cuánto valdrá esa tensión T? Esto está con una inclinación de 37 grados. Para yo aplicar el principio de la primera condición, necesito yo las fuerzas o bien horizontales o bien verticales, ¿no? Así diagonal no me sirve a mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a formar entonces aquí una descomposición mediante formar un triángulo, ¿no? Vamos a formar ahí un pequeño triángulo, ¿ya? O sea, esta descomposición lo vamos a trasladar, vamos a trasladarlo de aquí, aquí abajo, ¿ya? Vamos a formar aquí un triangulito. Mi triángulo de fuerza será algo así, ¿no? Vamos a ponerlo así. Hacia acá, un lado, hacia acá otro lado, y así en diagonal otro lado, ¿no? Ahí está. Ah, no, disculpe, lo he hecho al revés. El ángulo está arriba aquí, entonces sería así. Arriba, así, claro. Hacia allá el otro lado y hacia acá la tensión T. Así sería el triángulo, ¿no? Porque el ángulo está en la parte de arriba. Aquí está el ángulo de 37. Aquí está mi ángulo de 37, mi tensión T es este lado, ¿no?
Y las fuerzas de los costados son esta y esta, ¿no? Ya sabemos que aquí forma 90, si este es 90 y este es 37, este será 53. Entonces hay que recordar quién se opone a quién. A 37 se le oponía 3K, ¿no? Quiere decir que esto vale 3K. A 53 se le opone 4K. Y a 90 se le opone 5K. O sea, esta tensión T vale 5K. Ya está. Ya tengo los valores de cada lado. Vamos a hacer una división aquí. Entonces, ahora sí. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a aportar esos valores a cada parte del gráfico. Aquí le ponemos 3K entonces. Y a este será 4K, ¿no? No sé todavía cuánto vale K. Pero lo que sí sabemos es que si aplicamos la condición de equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Y qué fuerza va hacia arriba aquí? Aquí la única que está yendo hacia arriba será esta, pues, ¿no? Esta de acá. No hay otra fuerza que esté yendo hacia arriba. Entonces vamos a aplicar y con eso ya sacamos cuánto vale K, ¿no? Aplicando la primera condición de equilibrio que tenemos. Que las fuerzas que van hacia arriba, ¿no? En este caso, ponemos, ¿no?, la suma de fuerzas que van hacia arriba son iguales a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? Hacia arriba la única que va es 3K, ¿no? Ponemos acá, todo esto es 3K. ¿Y quiénes son las fuerzas que van hacia abajo? La única es el peso. Entonces el peso es 30 newton. 3K es igual a 30. Si el 3 pasa a dividir, K vale 30 entre 3 y eso es 10, ¿no? 10 newton. Entonces ya tengo el valor de K. Si ya tengo el valor de K, 10 newton, ahora lo único que puedo hacer es reemplazar, ¿no? Aquí, en el valor de la tensión. La tensión era 5K. Ya, pues entonces con eso salió, ¿no? Por lo tanto, la tensión T vale 5K. Y como K vale 10, la tensión vale, acá será 5 por 10, pues, ¿no? 5 por 10. Y eso será 50 newton. Ya está, ¿no? Entonces sí, estaba bien, tenía razón lo que dijo José. El valor final será 50. ¿Ya? Fíjense entonces todos los procesos que estamos haciendo, estamos descomponiendo. Si tenemos alguna fuerza en diagonal, hay que descomponerla, ¿ya? No la dejamos ahí. Y luego de que hacemos la descomposición, ya aplicamos la primera condición de equilibrio, ¿ya? Fíjense en la primera condición, todas las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? ¿Y por qué no usamos las horizontales? Podríamos haber usado la horizontal, ¿no? Todas las que van a la derecha son iguales a la izquierda. Pero no me pedían esa fuerza F, pues, ¿no? Esta fuerza F que está acá desconocida no me la pedía. Entonces, si no me la pedían, no necesité hallarla, ¿no? Lo único que me estaban pidiendo era la tensión T. ¿Ya? Ya, muy bien. Su punto para José. Está muy bien. Por participación. Ya, excelente, excelente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Hasta aquí. ¿Cuántos puntos tengo en total? ¿Ya? A ver, José. José, tienes 43. 43 puntos. Está bien, ¿no? Está bien, excelente. Ya, para tu examen, para tu examen. Ya la próxima semana van a hacer los exámenes. Ya les van a estar dando las fichas exactas. Ya, así que con este tema vamos a estar finalizando el bimestre. Ya, hasta este tema estamos viendo todo lo que corresponde al segundo bimestre. Ahí está luego la solución, si la quieren consultar. Bueno, acá lo hacen con el otro ángulo, pero es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Ya, chicos. Ya con este tema, como les digo, estamos finalizando la clase y el bimestre.